finalmente se perdía de vista el bien que los había originado. Nadie creó una situación como la actual y hay que decir que la administración Reagan, que fue el comienzo de la creación del mundo en el cual estamos, empezó un proceso de regulación del banco que se terminó con Clinton, que eliminó una ley fundamental, que era una ley que se llama Siegel-Glass, que del 1933 se había puesto al final de la depresión, que era muy sencilla. Los bancos de inversión tienen que ser diferentes de los bancos de depósito. Era tan sencillo como eso. Y esta es la ley que se desregula en el 1999 con Clinton e hizo que los bancos pudieran utilizar los depósitos también para hacer especulación. Esto significa una cosa sin precedente, que el total de la posibilidad de juego de los bancos subiera a sumas que los bancos no tenían. Porque si yo puedo jugar todos mis depósitos teniendo solamente un depósito fijo del 5%, el total de suma que yo pongo en la especulación es tan gigantesca que la posibilidad de que esta bulla se desinfle son muy altas. Ahora, nosotros hemos gastado, según los cálculos más conservadores, 2.3 trillones de dólares para salvar los bancos desde el comienzo de la crisis. 1 trillón es una cifra abstracta en la vida humana. Si yo le digo cuánto es 1 trillón de segundos, quiere decir que si usted toma un reloj y se ponen a contar 60 segundos al minuto, 60 minutos a una hora y así siguiendo, 1 trillón son 362 años, para decir la idea de qué orden de grandeza estamos hablando. Estos 2-3 trillones de dólares, si se hubieran repartido por los 7.000 millones que en este momento tenemos en el mundo, hubiera dado un ingreso por persona de 328 dólares, que para las 800.000 personas que viven con menos de $1 diario, hubiera sido un año de inversión. Seguramente esto hubiera creado más inversiones, más compras, más consumo, que habría dado la plata a los bancos, a lo cual descubrimos ahora, según el Fondo Monetario Internacional, que todavía tiene el 50% del título tóxico, con lo cual se ha eliminado el 50% del problema original, pero si el problema financiero baja y llega a tocar este punto del 50%, vamos a estar en una crisis exactamente idéntica a la anterior. Para darle una idea de cómo la finanza ha tomado un camino totalmente diferente del capital y de la economía real, basta decir que mientras las transacciones financieras en los últimos 2 años están casi en los 4 trillones de dólares diarios, el cambio, digamos, el volumen de los intercambios comerciales en los últimos 2 años ha bajado del 11.3%, según la Organización del Comercio Americano. O sea, mientras las transacciones financieras han seguido aumentando a pesar de la crisis económica, los intercambios mercantiles demuestran que la crisis económica afecta a la economía real. Y en un día nosotros con 220.000 millones de dólares podemos comprar toda la producción de bienes y servicios del día y las transacciones están casi en los 4 trillones de dólares. O sea, por cada dólar de economía real, de gente que trabaja, produce a todo título, hay casi 20 dólares de plata de especulación. Nosotros, si miramos bien este asunto de la crisis, mientras seguimos teniendo un desempleo que es lo que es,
todos los datos que ustedes conocen, vemos antes de ayer la JP Morgan ha declarado un útil de 5,4 mil millones de dólares del trimestre. No se ha hecho ninguna reforma en la bolsa y en la finanza de ningún tipo. Los acuerdos de Basilea III son cosas modestas. No hay ningún acuerdo que haya vuelto a separar los bancos de inversiones de los bancos de depósito. Hay una ley que se llama Frank Todd que está siendo golpeada por todos lados. El mundo de la finanza es un mundo autosuficiente. El gobernador Draghi italiano trabajaba para un banco americano, Lagarde trabajó para un banco americano, Geithner viene de un banco americano, todo el mundo de la finanza viene del mismo mundo real. Ahora, en el abril del 2010 las transacciones bursátiles fueron de 3,98 trillones, que era 20% más que en el abril 2007, que es el momento de la crisis. O sea, la crisis no ha afectado en nada el mundo de la finanza, ha afectado solamente el mundo de la economía. Y nosotros estamos ahora frente a una situación donde esta deriva que se ha hecho, la estamos viendo, ha llegado finalmente al mundo de la economía del Estado. El mundo de la economía del Estado se puede resumir en una cosa muy sencilla, lo que se llama deleverage, o sea, reducción de déficit. Todos vamos a estar empeñados en Europa y en Estados Unidos, por lo menos en los próximos 5, 6, 7, 8 años, en un deleverage, reducción del déficit fiscal. La reducción del déficit fiscal solo se puede hacer aumentando el déficit social. No se puede hacer de otra manera. Y esta reducción del déficit fiscal se está dando con medidas absolutamente, digamos, fuera de una proporción con la realidad de la economía real. Nosotros todos estamos hablando de Grecia. Bueno, Grecia representa el 2% del presupuesto de la Unión Europea. No es que sea una cosa tan de por sí dramática. Lo que es dramático es que todos los bancos europeos han especulado comprando bonos griegos porque eran más baratos de los otros, porque era una economía que tenía más dificultad y por lo tanto desde un punto de vista de riesgo era más ventajoso. Ahora, todo el esfuerzo ¿cuál es? Que hay que salvar los bancos. La solución de la semana pasada de la Unión Europea es la clásica solución dirigida sobre todo a salvar los bancos, no a salvar la fórmula de creación de eurobonos, o sea, de mecanismos que crean una capacidad central de poder contestar a las crisis. Yo solo quiero notar aquí que si nosotros pusiéramos a poner una tasa Tobin, que está en debate, que es una antigua batalla de la sociedad civil, de 1 por 10.000, no de 1%, de 1 por 10.000, de 4 trillones de dólares, esto daría 400 millones de dólares diarios. O sea, daría de 6 a 5 veces el total del ODA formal que tenemos hoy. Pero diario, 400 millones de dólares diarios. Y con esto, con esta pequeña tasación, se solucionarían todos los problemas fiscales existentes. Juncker, el presidente del Eurogroup, empezó la reunión la próxima semana diciendo: todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero si lo hacemos no seremos reelegidos. Y esta es la pura verdad. La política no está en condición de controlar la situación en la cual estamos. Yo lo veo con la situación americana, que es más o menos igual. La crisis esta del ceiling, del tope del presupuesto americano,
que la gran crisis de la cual se está hablando ahora es una crisis totalmente marginal. La crisis de Estados Unidos son los desempleos, son 40.000 cosas, y esta crisis, aunque se solucione, no cambia nada los problemas estructurales de Estados Unidos. O sea, estamos todos en un debate político que no tiene nada que ver con los temas sociales, que son los temas fundamentales. Todo eso viene un problema muy sencillo. Nosotros no tenemos la capacidad en la política actual de enfrentar temas de finanza que tienen dos problemas. La globalización tiene dos motores. Uno es el comercio, el otro es la finanza. El comercio tiene un mecanismo regulador. Tiene una Organización Mundial del Comercio que se hizo fuera de Estados Unidos, la finanza de Naciones Unidas. La finanza nunca estuvo en Naciones Unidas. Naciones Unidas sin finanza y sin comercio ha perdido la capacidad de ser un organismo regulador de los temas de globalización, se ha quedado en la defensa de los temas del desarrollo, pero ha perdido la relación con la globalización. Pero el comercio tiene un organismo regulador, con el cual uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene la Organización Mundial del Comercio. La finanza no tiene ningún mecanismo regulador. Y la globalización que ha ido creciendo ha ido reduciendo de manera muy determinante la capacidad de los estados de poder actuar en su territorio nacional. Los acuerdos de Westfalia con la creación de los estados nacionales nunca preveían, cuando se dieron, la creación de una globalización que tiene transacciones cotidianas tan gigantescas que todos los bancos centrales juntos del mundo representan el 10% de las transacciones diarias de especulación. Entonces estamos frente a una situación en la cual no hay capacidad de gobernabilización global y hemos llegado a un punto en el cual, para mí, esta crisis a la cual estamos es el comienzo de una serie de crisis de ajuste que va a durar por un cierto tiempo hasta que no se ponga en discusión fundamental el sistema en el cual estamos hoy. Sistema financiero, reducir, volver los bancos a tener una división neta entre banco de depósito y banco de inversiones, hacer de las inversiones que no tengan fórmula de riesgo demasiado abstracta y absolutamente absurda como muchas de las que hay ahora, y en lo cual por encima haya de nuevo la capacidad de la política de controlar la finanza y no al revés. Luego hay una tercera contradicción que hay que decir: nosotros no hemos sido capaces de crear una gobernabilidad mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial salió la Sociedad de Naciones, al final de la Segunda Guerra Mundial salió Naciones Unidas, al final de la Guerra Fría no ha salido un pepino, ha salido la Organización Mundial del Comercio y nada más. Naciones Unidas está cada día más restringida en su función, en su actividad. Los estados han perdido mucha capacidad de poder dirigir cosas a nivel nacional porque lo exterior cada día es más determinante para lo interior. Y bueno, no veo cómo esto pueda rápidamente llegar a crear un tipo. Por ejemplo, hay un gran debate, he estado en muchas organizaciones donde nos hemos ocupado de la reforma de Naciones Unidas. Bueno, ¿saben qué? Yo he dejado de participar porque estoy convencido que si hoy hay una reforma de Naciones Unidas va a ser peor de la Carta Original de Naciones Unidas anterior. Porque esta Carta de Naciones Unidas fue hecha con criterios de defensa de una serie de principios que hoy ya no están presentes en el debate político. Seguramente terminaron con una Carta de Naciones Unidas peor de la que teníamos.
Hoy se podría hacer una Carta de los Derechos Humanos como la que tenemos. Dudo mucho. El mundo ha ido regresando mucho atrás en este sentido. ¿En este sentido por qué? Porque este fin de la Guerra Fría y la desaparición del peligro comunista ha creado algo muy complicado y voy a buscar de decirlo en pocas palabras. Básicamente, primero ha venido el fin de las ideologías. Ustedes se acordarán que hubo libros, El fin de la historia, varios libros que decían que con el fin del comunismo y la fin de la ideología no iba nunca más el mundo a cambiar. El mundo entraba en el capitalismo y allá se quedaba. Del fin de las ideologías se ha empezado a hablar mal de las políticas. La palabra ordena hay que ser pragmático. La política tiene que ser pragmática. Y se ha empezado a descartar toda una serie de términos que tenían valores. Términos, por ejemplo, equidad, justicia social. Hoy no está más en el debate político. Participación no es un tema que se encuentra en el debate en el Parlamento. Todas las palabras con las cuales nosotros hemos construido Europa de los años 50, 60, 70, que son, dicho de paso, los términos que se usan en la sociedad civil, los términos que se usan en la construcción de una sociedad diferente, de un mundo diferente que queremos, han desaparecido del debate político. En Italia la izquierda no usa nunca más ninguna palabra que tenga un sentido que ver con la justicia social, con la participación, con la transparencia. Son temas, palabras que no se usan más, palabras totalmente desuetos. En la política americana no hablemos. Resultado, la política ha dicho vamos a ser pragmáticos. El pragmatismo significa mirar cada hecho por lo que es y dar una solución al problema que se presenta. O sea, cada vez es una solución ad hoc, una solución a este problema. Pero sin un cuadro conceptual de referencia en el cual yo hago mis opciones, pragmática, concreta, pero sin un cuadro conceptual general, yo no termino haciendo elecciones que no son pragmáticas, son utilitaristas. Hago lo que es útil, hago lo que es posible, hago lo que es conveniente, que es diferente de ser una solución pragmática. Porque el pragmatismo significa hacer un compromiso respecto a una visión global, en lo cual yo, en el marco de esta visión global, acepto hacer algún compromiso para encontrar una solución concreta. Otra cosa es que yo busque todo lo que se puede solucionar porque esto es lo que tengo que hacer y esto lo haga porque esto es útil. Esto se llama utilitarismo, que es totalmente diferente del pragmatismo. Y la política hoy ha entrado en el utilitarismo, que es la política del útil, que no tiene nada que ver no solo con las ideologías en la política original, sino que no tiene tampoco que ver con el pragmatismo. Resultado, se crean crisis que se solucionan en este instante, pero que abren otras crisis, porque están sin un marco conceptual global en el cual se sepa dónde va. Y la política hoy navega a vista, día a día, y en esta navegación a vista, ¿dónde está la diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Dónde está para un joven de hoy una diferencia a la cual identificarse, sentirse representado, sentirse identificado? Con partidos políticos que una vez eran sistema para gente joven de entrar en un mecanismo de participación a una visión de la sociedad y que hoy no dejan en ningún espacio a una persona joven para entrar porque son mecanismos cerrados, no inclusivos, no representativos, no transparentes.
Con este tipo de política al cual estamos frente a una crisis muy seria. Esta crisis seria está generando los movimientos, los indignados, las varias reacciones que se están creando,